bienvenidos a este primer debate de los candidatos de la Alianza con miras a las primarias del 30 de junio. Por primera vez, Ramón, ellos se verán las caras. Por primera vez aquí, en este debate que estamos orgullosos de transmitir en conjunto entre Canal 13 y CNN Chile y que transmitimos desde los estudios de Canal 13. Ustedes pueden ver que hay público en el estudio y ya les vamos a contar quiénes son, pero lo importante es que este debate de primarias, al igual que el anterior, es transmitido con la tecnología Closed Caption para que puedan acceder a él toda la población con discapacidad auditiva. Por supuesto que los temas y las preguntas los candidatos no las conocen, no saben de qué los vamos a interrogar en el día de hoy. Le quiero contar que el formato de este debate consiste en 7 preguntas. 4 son temas en común que ambos responden. Una pregunta que es específica para cada uno de ellos y 2 preguntas que va a hacer el público, pero también dirigida a ambos candidatos. Tendrán 1 minuto y medio para responder cada una de estas interrogantes. Habrá contrapreguntas y los candidatos entonces tendrán otro minuto a su disposición para hacer las puntualizaciones. ¿Quién es el público? Ya se lo habíamos anunciado. Son 30 personas que han sido seleccionadas por la empresa Academ Research, una empresa que realiza estudios de mercado y, entre otras labores, realiza tradicionalmente todo el trabajo de campo de la encuesta CEP. Contémosles un poquito del perfil de este público. Ellos son independientes, no son militantes, pero tradicionalmente votan por la alianza. Están decididos a ir a las primarias, pero aún no saben si votar por Pablo Longueira o Andrés Alamán. Por lo tanto, hoy día van a estar muy atentos a las respuestas y a sus interrogantes. Le damos la bienvenida entonces de inmediato a los representantes de la Alianza, protagonistas de este debate de las primarias presidenciales esta noche. Andrés Alamán, de Renovación Nacional, y Pablo Longueira, de la Unión Demócrata Independiente. Candidatos, muy bienvenidos. La ciudadanía está muy contenta de que nos acompañen en esta noche porque a ellos, más que a nosotros, son lo que ustedes van a responder. Por favor, tomen sus posiciones. Muy bien, vamos a comenzar de inmediato. Les recuerdo a nuestros amigos televidentes que esto se ha realizado con un sorteo para saber quién comienza y quién prosigue luego con cada una de las respuestas. Y el turno primero es con una pregunta en común para ambos candidatos, pero primero responde el candidato Pablo Longueira. Señores candidatos, ustedes dos son defensores de la economía de libre mercado, un modelo con el que Chile muestra cifras macroeconómicas que son impecables, sin duda. Pero ese mismo modelo ha permitido enormes abusos. La lista es larga, ustedes la saben: el precio de los remedios, las comisiones de las tarjetas, las cláusulas abusivas, las discriminaciones de la ISAPRE, y podría seguir. Es un modelo que incentiva la competencia, pero algo pasa porque existe una concentración económica que es brutal. Y el chileno medio le cuesta entender que mientras él reclama, los bancos tienen utilidades de 3.400 millones de dólares y las ISAPRES de 80.000 millones de pesos. Señor Longueira, ¿cómo convence a la gente que un gobierno de centro derecha puede regular este mercado que la nueva mayoría pretende hacerlo aún más? Yo creo que muchos de estos mercados que están concentrados se lo debemos precisamente a los gobiernos de la concertación, que no fueron capaces en su minuto de introducir más competencia. Creo que la legitimidad de la economía social de mercado, la libre competencia, es fundamental. Y es por eso que tenemos que seguir avanzando en mejorar la institucionalidad que nos permita que haya nuevos actores y más competencia. Pero creo que si hay algo que sí tenemos que destacar los chilenos, es que el modelo económico ha significado estos 30 años un salto histórico en materia económica y en materia social. Por lo tanto, tenemos que hacer las correcciones, tenemos que crear las instituciones para que haya competencia. Creo que el gran desafío de Chile para recuperar la confianza en el modelo es que los ciudadanos sientan que tienen un organismo como el CERNAC. El CERNAC tiene que ser una institución autónoma, tiene que ser el Servicio Nacional del Ciudadano, que finalmente defienda no solamente desde el punto de vista ciudadano sus derechos, sino que también le permita crear el CERNAC de la educación, el CERNAC de la salud, con el objetivo de que todos los ciudadanos del país sientan que tienen una institución republicana que es capaz de defender sus derechos. Esa es la propuesta que hemos hecho, pero creo que es muy importante valorar también el cambio que ha tenido Chile.
Hemos pasado a un país donde hace 30 años atrás el 40% de los chilenos vivían en la extrema pobreza. Hoy día el 70% de los chilenos se declaran de clase media. Es un cambio que es evidente que ha permitido a miles de familias en Chile acceder a bienes y servicios que sus padres no fueron capaces de conseguir. Señor Longueira, usted lanzó el sello ProPyme siendo ministro de Economía para que las grandes empresas se comprometieran a pagar en 30 días. 8 meses después dijo, ¿nos ha ido? Pésimo. Y claro, hasta hoy solo 63 empresas han aceptado, pero allí no hay grandes tiendas, no está el retail, no están las grandes constructoras. Y por si eso fuera poco, el señor Horst Paulmann de Cencosud le dijo que lo que usted solicitaba era un sueño y no una realidad. Como la regulación es voluntaria, la pregunta es si legislaría como presidente para que por ley se obligue a las empresas a hacer lo que voluntariamente no han querido hacer. Así lo vamos a hacer. Precisamente una de las propuestas más importantes para mí, Ramón, en el programa de gobierno es que en Chile se les pague a todas las pymes en 30 días. Hicimos un esfuerzo muy importante con el ministro de Economía para que a través de un sello voluntario se les pagara efectivamente a las pymes en 30 días. Nosotros tenemos que lograr que el Estado, las empresas públicas, los municipios del país y todas las grandes compañías le paguen en 30 días a las pymes. Este es el cambio más importante que tenemos que hacer en materia económica. Y es por eso que en la propuesta que yo he hecho en mi programa de gobierno, el eje principal del desarrollo económico va a ser que se les pague en 30 días. No puede ser que se les esté pagando a 120, 150 días, cuando ese es el capital de trabajo de las pymes del país. Este es un cambio fundamental en la economía de Chile. Entonces lo exigiría por ley. Muchas gracias, señor Longueira. Señora Alamán, como esta no es la primera vuelta presidencial, sino que un debate de primaria y queremos saber las diferencias entre ustedes, dígame la misma pregunta. ¿Por qué usted, más que Pablo Longueira, es capaz de garantizarle a los chilenos que puede regular este mercado para que no se cometan abusos? Bueno, aquí usted va a encontrar más coincidencias que divergencias. Y yo quiero decir que, en primer lugar, el proyecto país de los últimos 30 años ha sido un proyecto exitoso para Chile. Hemos logrado disminuir enormemente la pobreza, pero sí tenemos una deuda pendiente en materia de desigualdad. Yo soy de los que piensa que a partir de las ideas de la centro-derecha podemos combatir al mismo tiempo la pobreza y disminuir la desigualdad. Algunas de las cosas importantes se han dicho acá. En primer lugar, y en esto yo he sido particularmente categórico, tolerancia cero con los abusos. Los cometan las empresas privadas o los cometan las empresas públicas. En segundo lugar, el Estado sí tiene mucho que hacer para aumentar la competencia. Y hoy día, yo quiero decir que las farmacias y los laboratorios ganaron, pero los consumidores perdieron, porque hoy día no se aprobó una ley que debería haber aumentado la competencia precisamente en el mercado de los remedios. El emprendimiento, algo extraordinariamente importante. Este es un gobierno que ha generado más emprendedores que todos los gobiernos anteriores. Y por último, tenemos que mantener esta actitud positiva hacia el crecimiento económico y hacia la generación de empleo. Por lo tanto, afianzar el proyecto país es lo que nos va a llevar al desarrollo. Y ahora, hacer lo contrario nos va a conducir al fracaso. Su contrapregunta, ¿qué le parece que su contrincante Pablo Longueira haya recibido el apoyo de Lawrence Goldborn, quien, mientras era gerente general de Cencosud, hablando de abuso, subió de manera unilateral e inconsulta las comisiones a las tarjetas? ¿Qué le parece eso a usted? Bueno, me parece razonable. El anterior candidato de la Unión Demócrata Independiente era Lawrence Goldborn. La Unión Demócrata Independiente resolvió reemplazar su candidato por Pablo Longueira y me parece perfectamente razonable que lo apoye. ¿Es un apoyo que usted querría? ¿Perdón? ¿Es un apoyo que usted también querría? Mire, yo espero ganar la primaria del día 30 de junio y espero unificar y no solamente tener a toda la centro-derecha. Yo pretendo, como espero poder explicar, ir más allá de las fronteras de la centro-derecha. Para ganar en noviembre no sobra nadie en nuestro sector. Ok, segunda pregunta común para ambos candidatos, por sorteo ustedes lo saben. Responde primero Andrés Alamán. Señor Alamán, el 93% de los estudiantes asisten a colegios municipales o subvencionados.
Según la OCDE, Chile tiene una de las educaciones más segregadas del mundo. Los ricos estudian con los ricos, la clase media con la clase media y los pobres con los pobres. Aparte de que los niños no conocen otra realidad, no conocen alumnos distintos, no comparten el capital cultural, que es mayor en el caso de los niños con más recursos. ¿Estaría usted por terminar con el financiamiento compartido que segrega a los alumnos según la capacidad económica que tienen sus padres para poder pagar ese copago? Yo soy partidario de terminar con la segregación, no terminar con el financiamiento compartido, que son dos cosas completamente distintas. Esta es una de las cosas más importantes que estamos discutiendo en esta campaña presidencial. La concertación quiere eliminar la educación particular subvencionada en Chile. Y eso afecta la libertad de enseñanza, afecta la libertad de los padres para poder elegir colegios de calidad. Hoy día el 50% de los alumnos van a colegios particulares subvencionados. Y van porque los padres así lo han resuelto. Yo soy de los que cree que la educación particular subvencionada es un aporte para el país. Y creo también que no hay nada negativo en que los padres puedan contribuir a la educación de sus hijos y que hayan emprendimientos privados para que tengamos colegios de calidad, especialmente dirigidos hacia los más pobres. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es cumplir la ley. Y la ley señala con toda claridad que no corresponde ni la selección ni la segregación. El financiamiento compartido, además, en mi programa se transformará en un financiamiento compartido solidario. Hoy día, el sistema indica que el 15% de las personas que van a colegios con financiamiento compartido no van a pagar. Yo lo que quiero hacer es algo muy simple. Nunca un niño que esté en un colegio con financiamiento compartido va a dejar de estar en ese colegio porque sus padres no puedan pagar. Así vamos a tener libertad de enseñanza y calidad de educación. Señor Alemán, su contrapregunta. Es cierto, pero siguen estando segregados los niños con su propuesta. En muy buenos colegios los de muchos recursos, en muy buenos colegios podrían ser de clase media y en muy buenos colegios de educación pública, que es lo que usted quiere mejorar, los que no tienen recursos. La pregunta es, hay libertad, es cierto, de los padres que usted quiere respetar, pero ¿qué pasa con la libertad de los padres que no tienen dinero para enviar a un colegio con financiamiento compartido? A eso voy. A todos los padres que no pueden efectuar esos aportes, que algunos consideran un mal y que yo considero virtuoso. ¿Qué hay de malo que un padre quiera contribuir a la educación o a una mejor educación de sus hijos? ¿Y qué hay de malo en el emprendimiento privado en educación? Pero no hay que olvidarse que junto con eso el Estado tiene la obligación de garantizar una educación gratuita, en básica y en media, accesible para todos los niños chilenos. Y lo que yo voy a hacer es continuar avanzando con doblar el monto de la subvención educacional, con que sigamos avanzando en la subvención preferencial, que sigamos apoyando con la misma fuerza a los colegios públicos municipales y a los colegios particulares subvencionados. Tenemos una enorme tarea por delante en materia de educación. Hay quienes creen, eso es lo que pretende la concertación, que el sistema sea 10% de colegios particulares pagados para los ricos y 90% para todos los demás. Yo no creo en ese sistema, no es el sistema que le ha favorecido a Chile en el pasado, ni mucho menos le va a favorecer en el futuro. Muchas gracias, señor Alemán. Señor Longueira, hay sistemas en el mundo como el holandés o el belga en donde el 70% de la matrícula es particular subvencionado, pero no hay copago, los papás no pagan allí. Le reitero la pregunta original, ¿estaría dispuesto a terminar con el financiamiento compartido que segrega a los niños según la capacidad económica de sus padres? Yo creo que hay un error en la pregunta, Ramón, porque el financiamiento compartido es una opción más, es parte de la libertad educacional. Hay personas que con un financiamiento adicional permiten tener una mejor educación para sus hijos. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es que el Estado mejore la calidad de la educación pública en el país. Parece curioso que la solución al problema que tenemos hoy en Chile sea menos libertad para elegir. La libertad para elegir de los padres es esencial para que mejoremos la calidad de la educación. Y es por eso que no comparto que la posibilidad que existan colegios donde exista una contribución de los apoderados a financiar esté segregando. Lo que está segregando es que la calidad de la educación del país, la pública, requiere un apoyo. Aquí lo que vemos con mucha frecuencia es que cuando los padres eligen, prefieren los colegios particulares subvencionados.
Por lo tanto, lo que tenemos que avanzar en Chile es que los recursos de la educación estén destinados para ir generando una mejor calidad en la educación pública del país. No me parece que la solución sea precisamente en establecimientos donde esa libertad que ejercen los padres finalmente la terminemos. Ya que estamos hablando de educación, pasémonos al nivel superior, aprovechemos. Allí hay un drama que sufren hoy día los deudores de crédito Corfo. Usted vio este tema porque era ministro de Economía. Ellos se han manifestado que están desilusionados con la solución que se les entregó para superar este tema, la rebaja de la tasa de interés. Le rematan las casas a algunos, dejan de estudiar y algunos están en DICOM y por lo tanto tampoco pueden salir del atolladero en que se encuentran. Permítame citar un solo caso que me autorizó esta noche Daniela Marchán. No pudo terminar psicología, carrera que comenzó a estudiar hace 11 años. Hoy trabaja para pagar mensualmente 170.000 pesos de varios créditos Corfo y va a terminar de hacerlo recién el año 2021. Y dice, tengo 31 años, no puedo exponer a mis padres a perder su casa, soy responsable para saber que no puedo tener hijos, soy responsable para no querer casarme porque podría arrastrar a mi compañero a un mar de deudas. ¿Qué le dice a estos jóvenes que se sienten desencantados con esa solución? ¿Asume usted que esa solución fue un fracaso? Ramón, yo creo que es muy importante decirle a todos los televidentes que así recibimos nosotros a los chilenos endeudados. Los endeudados Corfo, los créditos que entregó la Corfo para el financiamiento de la educación superior, cuando nosotros llegamos al gobierno los terminamos. Por lo tanto, esto lo heredamos de los gobiernos de la Concertación. ¿Y qué es lo que hicimos con todos aquellos que aún conservaban los créditos Corfo? Renegociamos a todos exactamente igual con la tasa del 2%. Por lo tanto, me duele profundamente el caso que tú obviamente has relatado aquí. Pero hicimos el esfuerzo, levantamos los recursos, hicimos una reforma tributaria para sacarle la mochila a toda nuestra clase media que venía endeudada, no solamente en los créditos Corfo, sino que también a través del CAE al 6%. Por lo tanto, lo que hemos hecho es precisamente evitar una situación extrema que heredamos. Nosotros no entregamos ningún crédito Corfo en nuestra administración y le dimos una solución, pero lamento sinceramente que hayan personas que hayan tenido antes una situación de arrastre que ha sido imposible solucionar. Muchas gracias, señor Longueira. Corresponde ahora que nuestro público invitado pueda preguntarle también a los candidatos y ellos acceder a estas interrogantes. Le hemos explicado al comienzo que se trata de un público seleccionado por la empresa Cadem Research. Ellos tienen distintas motivaciones para estar aquí, pero principalmente quieren participar de las primarias. Señor Longueira, tiene que escoger un número del 1 al 30. Del 1 al 30, elijamos el 7. A ver, el 7. Bueno, ahí tenemos a Javier Valenzuela, 29 años, ejecutivo de negocios. Javier, ahí te veo. Javier, formúlale la pregunta entonces a Pablo Longueira. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mi consulta es si está de acuerdo con el lucro en las ISAPRES. Antes de que conteste, aclarar que ambos candidatos van a poder responder esta pregunta. Adelante, señor Longueira. Yo creo que el aporte que hace el mundo privado en la salud es muy importante y como todo sector y aporte que hace el sector privado tiene que tener una justa retribución. Y ese aporte que hace, lo más importante es que exista competencia. Lo que tenemos que buscar en la ISAPRES es que los ciudadanos podamos libremente salirnos de la ISAPRE. Estamos haciendo cambios muy importantes, creando el plan garantizado de salud que nos permite terminar con las preexistencias, con las discriminaciones sexuales y por edad, y de esa forma vamos a ser mucho más libres nosotros para elegir la ISAPRE para que haya más competencia. Pero creo que es muy importante el aporte. El 15% de los chilenos se atienden en salud privada en Chile y tienen que tener una justa retribución. Señor Longueira, la contrapregunta. ¿Usted cree que las ganancias de las ISAPRES, que han sido millonarias, son solo obtenidas porque hacen muy bien su trabajo o parte de ellas provienen también de haber abusado de sus clientes? Yo creo que parte de las utilidades puede ser porque no hemos tenido una verdadera competencia. Muchas veces nosotros sentimos, y parte de los cambios que estamos haciendo precisamente al legislar con el plan garantizado salud, que las personas podamos libremente cambiarnos. Cuando uno está capturado no hay competencia. Creo que ha habido mucha captura y con las preexistencias, con las discriminaciones sexuales o por edad de sexo, finalmente ha hecho
imposible una verdadera competencia, y creo que muchas de las utilidades se debe a que muchos de los clientes estamos capturados. Muchas gracias, señor Longueira. La pregunta de nuestro público seleccionado fue de Javier Valenzuela, 29 años, ejecutivo de negocios. Se la reitero, señor Alamán, para que usted la responda. ¿Está de acuerdo con el lucro en las ISAPRES? Javier, yo considero que las ISAPRES como sistema requieren una profunda reforma. Hoy día son un sistema bajo sospecha y son un sistema con una extrema judicialización. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que avanzar hacia un plan garantizado de salud donde no existan discriminaciones por sexo ni por edad. Las preexistencias tienen que dejar de ser una trampa para los afiliados a las ISAPRES. Y como aquí se ha señalado, tenemos que ser capaces de generar condiciones de competencia para que en definitiva los servicios que se presten sean adecuados. Creo que la revisión que está llevando adelante este gobierno va bien encaminada y en consecuencia sí hay que mejorar este sistema. Señor Alamán, uno de los problemas que se denuncia respecto de las ISAPRES es que hay una forma vertical del negocio. Me explico. Que muchas ISAPRES son dueñas de clínicas y que por lo tanto eso que hoy día se buscan subterfugios para que pueda ocurrir debiera prohibirse taxativamente. Si usted fuera presidente de la República, ¿haría algo para que esta concentración permita que los dueños de las ISAPRES no sean los mismos dueños de las clínicas privadas? Mire, revisaría a fondo si este sistema de integración vertical está teniendo ventajas para los afiliados, que es como se justifica, o si por el contrario le está acarreando perjuicios. Creo que eso es lo serio de plantear. La integración vertical siempre se planteó como algo beneficioso desde el punto de vista del abaratamiento de costos, pero yo quisiera verdaderamente cerciorarme de que eso es así. Si hay un pequeño margen de abuso ahí, yo soy partidario, como en todo el resto de las materias, de terminar con esos abusos. Gracias, señora Alamán. Hacemos una pausa en el primer debate de la Alianza con miras a las primarias del 30 de junio y vamos a volver con temas que a ustedes les importan, porque aquí están decidiendo finalmente su voto. Qué bueno que sigan junto a nosotros en este debate de primarias presidenciales de la Alianza. Estamos de regreso para nuestro segundo bloque de preguntas. Les recordamos que nuestra población con discapacidad auditiva está siguiendo también este debate a través del sistema Closed Caption. Pregunta individual, en este caso para Andrés Alamán. La historia de ustedes dos es una historia política de desencuentros y grandes. Desde los años 80, cuando frente a la crisis en Renovación Nacional, usted acusó a su contendor, Pablo Longueira, de haber acarreado lumpen para impedir una votación. Lo escribió tranquilo en su libro, página 144, pasando por la pelea del 2007 de la reforma laboral, donde el señor Longueira lo acusó de haberle robado, no precisamente con esas palabras, una reforma laboral, pero dijo que se sentía como marido engañado y que usted había roto la lealtad. ¿Cómo podemos creerle que en cualquier minuto no va a aflorar esa historia política de ataques constantes entre ustedes? Una vez más que aflore. Bueno, yo por cierto podría contar otros episodios parecidos, pero yo estoy muy contento de estar aquí con Pablo Longueira. ¿Hemos tenido diferencias? Sí, pero las hemos superado. Juntos formamos los dos partidos más sólidos que tenga la centro-derecha en su historia. Juntos fuimos oposición. Juntos trabajamos para que ganara el presidente Piñera, juntos integramos su gabinete, juntos somos hoy día candidatos poniendo por delante la defensa del gobierno e identificándonos ambos con la figura del presidente Piñera. Más aún, si Pablo gana la primaria, yo voy a ser el primero en apoyarlo y yo sé que él va a hacer también exactamente lo mismo conmigo. Y los que querían encontrar en este debate una discrepancia o querían ver las diferencias que vieron el lunes pasados, yo creo que van a estar muy decepcionados. Hemos dejado atrás nuestras diferencias. Hemos sido capaces de construir una centro-derecha sólida. Hemos sido capaces de generar un gran gobierno. Y más aún, yo estoy convencido que vamos a lograr derrotar a la Concertación en noviembre de este año. Se llevan muy bien, dice usted ahora, y van a trabajar juntos, pero desde la UDI
Melero le dijo que donde está Alamán está el conflicto instalado. Jovino Novoa le dijo que usted tiene una historia de conflicto. Si se lleva tan bien, mira al señor Longueira, ¿y por qué no le pide que en vez de guardar silencio frente a esos ataques, los pare? ¿Le pediría eso? Mire, no es necesario, porque no le doy de verdad a estos ataques tanta importancia. Le quiero contar una cosa que me parece importante para poner esto en perspectiva. Yo una vez le pregunté al presidente Elwin cómo se las iba a arreglar él para gobernar por la izquierda, en circunstancias que durante 15 años lo acusaron de ser el principal instigador del golpe militar. No lo saludaban. Cuando se juntaban en un aeropuerto, simplemente tomaban distancia. Y él me dijo, un hombre sabio, me dijo: mira, Andrés, en política hay que poner siempre por delante el interés del país. Las cuestiones personales, los ataques que uno recibe, son siempre subalternos. Yo aprendí esa lección y en consecuencia voy a seguir trabajando por la unidad de la centro-derecha. Señor Longueira, dos cosas. ¿Por qué sonrió tanto cuando dijo que Andrés Alamán iba a ponerse a trabajar con usted? Y lo otro, ¿pararía usted los ataques? ¿Perdón? ¿Pediría usted que parara la UDI los ataques a Andrés Alamán? A ver, la verdad es que me reí porque me toca a mí decirlo, pero él se apropió de mis palabras y por eso que me causó risa. Pero, por cierto, yo creo que si tenemos un objetivo importante entre la UDI y Renovación, es precisamente evitar que el país retroceda volviendo la concertación con el Partido Comunista. Y cuando uno piensa en el bien común, creo que es muy importante que dejemos de lado todas las diferencias y todas las discrepancias. Eso es lo que nos ha unido en el gobierno actual. Yo tuve muchas discrepancias con el presidente Piñera, pero finalmente cuando uno está gobernando, he logrado tener con él una sintonía que mucha gente ha quedado sorprendida, porque primero está el interés del país. Tiempo, señor Longueira. Muchas gracias. Es el turno, señor Longueira, para su pregunta individual. Sus socios de la coalición se han mostrado más abiertos en temas valóricos que su partido, que la UDI. Sin ir más lejos, su rival, aquí en las primarias, es autor del acuerdo de vida en común, que con algunas modificaciones se transformó luego en el ABP, el proyecto que regula la relación de las parejas de hecho. Cuando el gobierno lo envió, algunos parlamentarios de su partido acusaron al Ejecutivo de intentar beneficiar precisamente la campaña de Andrés Alamán. Y su contendor entonces se quejó de que había quienes no querían legislar sobre esta materia. Quiero saber si usted ahora, como candidato, apoya este ABP sin reservas, sin ningún tipo de reservas, o, por el contrario, respalda a quienes en la UDI condicionan ese apoyo a que primero se declare inconstitucional el matrimonio homosexual. Ramón, yo primero quiero recordar que ese proyecto fue también presentado por Andrés Chadwick. Hubo dos autores de ese proyecto, pero yo quiero ir al fondo del tema. Yo creo que estos son temas que legítimamente los chilenos tienen el derecho a defender los principios y valores que tengan. Yo tengo una opinión muy clara. Yo no soy partidario del matrimonio igualitario. Yo soy partidario que el matrimonio sea heterosexual, sea entre un hombre y una mujer. Y quiero ser muy categórico. Y en los temas valóricos tampoco soy partidario que aprobemos el aborto. Y debemos respetar en Chile aquellas personas que piensan diferente. Son materias de conciencia. Yo jamás se me ocurriría en un partido pedirle a un parlamentario o obligarlo a votar de determinada manera. Por lo tanto, se hará en el debate del Congreso y creo que es muy importante que debatamos, que discutamos y que finalmente las mayorías decidan si vamos a avanzar o no en este proyecto. Pero yo creo que hay algo que es importante. Hablamos mucho de tolerancia, hablamos mucho de discrepancias, pero finalmente nos cuesta mucho aceptar a las personas que piensan distinto a uno. Yo en esto tengo muy claro en mis valores. Estoy en contra del aborto, estoy en contra del matrimonio igualitario. Creo que tenemos que avanzar y discutir el ABP, pero el matrimonio para mí es entre un hombre y una mujer. Le preguntaba yo si ponía algún tipo de condicionamiento o si apoyaba a quien ponía algún tipo de condicionamiento, porque en mayo de 2011 usted presentó una reforma para elevar precisamente a rango constitucional la prohibición del matrimonio gay. Ese proyecto duró, eso sí, 24 horas nada más, allí en el Congreso, lo presentó con el senador Chadwick. Y en la Radio Cero usted, cuando se le preguntó, se mostró sorprendido. Prometió que le iba a preguntar a Chadwick y dijo: no
no supe ni por qué lo presentamos, ni por qué lo retiramos. Aquí está el proyecto, ¿sí? ¿Verdad? Y dice aquí, efectivamente dice, en el inciso segundo, dice, en garantía y protección de la familia, solo un hombre y una mujer tienen el derecho para contraer el matrimonio. Le quiero preguntar y que me explique mejor su postura para saber cuál es su límite. Bueno, mi postura es muy clara, ese fue, y le vamos a tener que pedir a Andrés Chadwick que dé las explicaciones, pero presentó él esa reforma y creo que lo que había detrás de esa presentación era que él también había presentado el ABP. Pero no quiero eludir, porque a mí me gusta ser muy claro, Ramón. Yo no soy partidario que el matrimonio civil sea para relaciones homosexuales. Soy partidario que el matrimonio civil sea para relaciones heterosexuales. Si queremos regular la relación homosexual, yo no tengo ningún inconveniente. Me hago cargo que hay personas que tienen una sexualidad distinta y diferente a la mía. Lo podrán hacer en otra relación y por eso que tenemos que discutir el proyecto que está presentado. Pero soy muy claro, soy partidario que el matrimonio civil lo reservemos para relaciones heterosexuales entre un hombre y una mujer. Muchas gracias, señor Longueira. Pregunta común. En esta ocasión comienza Pablo Longueira. Candidatos, ustedes apoyaron una dictadura y la prolongación de su líder por 8 años más, Pinochet, al votar que sí. Y a diferencia de ustedes dos, el presidente Sebastián Piñera votó que no en 1988. Ustedes necesitan al centro para ganar esta elección, o aparte de él al menos, y para ellos el tema de la dictadura y los derechos humanos son importantes. ¿Por qué por primera vez el centro político debiera darle mayoritariamente la victoria a alguien que votó que sí? Mónica, nosotros ya hemos tenido varias elecciones. Volvamos a una antes del presidente Piñera. Joaquín Lavín. Joaquín Lavín obtuvo prácticamente un empate con Ricardo Lagos hace ya más de 10 años. Creo que la lógica del sí y el no en Chile está absolutamente desfasada en el tiempo. Hay muchas personas que trabajan en los equipos nuestros que votaron que no. Por lo tanto, seguir en esa lógica y creer que el centro político del país está vinculado todavía al sí y el no, a mí me parece completamente equivocado. Yo he dedicado mi vida a construir una centro-derecha popular, una centro-derecha en el centro social de Chile, en una centro-derecha comprometida con los más pobres del país. Por lo tanto, el centro social de Chile es el que decide la elección, no el centro político. Creo que ahí hay una mirada completamente diferente. Esa es mi vocación, esa centro-derecha social que hemos construido, una centro-derecha popular comprometido con la pobreza, con la clase media, es lo que nos ha llevado a obtener el 50% en las últimas elecciones. Ese es el centro donde está la gente de trabajo, la gente de esfuerzo, la gente que la lógica política está absolutamente ajeno. El 50% de las familias chilenas, según una encuesta del CEP, no habla de política. Al revés, es este eje político el que muchas veces nos hace alejarnos de la ciudadanía, porque la ciudadanía anda en otra. Es el centro social el que hemos buscado con la construcción de esta centro derecha popular, la que precisamente nos ha permitido ganar. Y si nos desviamos de ese centro, va a ser muy difícil ganar. No lo escuché en ningún momento hablar de dictadura ni de condenarla. Me gustaría saber qué diferencia hay en términos de respeto a los derechos humanos entre un comunista que es incapaz de condenar la dictadura de Cuba y usted, que yo al menos hasta ahora no lo he escuchado condenar y tratar de dictadura al régimen de Pinochet. Yo creo que muchas veces el uso político que se hace de esto hace que no logremos llegar a estos consensos de hablar en los términos que corresponden. Pero creo que aquí hay una realidad que vivió el país, que fue una invitación a que todos juntos dijéramos nunca más. Yo no quiero nunca más que ocurra en el país lo que ocurrió en el pasado. No soy partidario de que se siembre el odio, la polarización, los climas que llevaron al enfrentamiento y a la polarización de Chile. Por lo tanto, si usted me dice, usted quiere que vuelva a ocurrir lo que pasó en el pasado, no quiero que vuelva a ocurrir.
quiero que tengamos toda la capacidad de unirnos y decir jamás volveremos a dividir y polarizar el país para que tengamos la crisis institucional que nos llevó a un gobierno militar. Y desde el punto de vista de aquellos que fuimos partidarios, fue un gobierno militar, y aquellos que estuvieron en contra le llamaron dictadura. Pero lo importante es que todos juntos nos comprometamos a que nunca más en el país volvamos a tener un quiebre institucional. Gracias, señor Longueira. Como en cierta forma también le toca, señor Alamán, quisiera saber si a usted también la polarización le impide hablar de dictadura para el tiempo de Augusto Pinochet. Mire, yo prefiero hablar de gobierno militar porque no creo que este sea un problema de tecnicismos políticos. Ahora, vamos al fondo. Yo estoy muy tranquilo con lo que fue mi participación durante ese gobierno y la contribución que personalmente hice junto con Renovación Nacional para la transición a la democracia. En 1985 nosotros firmamos el Acuerdo Nacional. Otros sectores no lo hicieron, pero no hay nadie que hoy día no diga que esa fue la piedra angular para enrelar nuestra transición. Yo jamás avalé las violaciones de los derechos humanos. Y en consecuencia estoy muy tranquilo con mi actuación durante ese gobierno. Volvamos a la pregunta original. ¿Por qué entonces por primera vez el centro político debiera darle mayoritariamente la victoria a un candidato que votó por el sí? Ya está respondido. Esto ya ocurrió en la elección anterior de Sebastián Piñera. Sebastián Piñera ganó, entre otras cosas porque el centro político lo acompañó. Pero déjeme decirle por qué es lo que va a pasar ahora. El centro político está siendo virtualmente expulsado de la concertación. El centro político que antes se encontraba bien representado, hoy día está en una posición tremendamente minoritaria. Hoy día la concertación ya ni siquiera se llama concertación. Alguien le cambió el nombre. Y hoy día la concertación es una coalición en la que está el Partido Comunista. ¿Qué tienen que hacer ahí? Gente que tiene un pensamiento social cristiano o que tiene un pensamiento social demócrata. La verdad es difícil de entender. Cuando, por ejemplo, la candidata que va a ganar es partidaria del matrimonio homosexual, es partidaria del aborto, es partidaria de la incorporación del Partido Comunista, es partidaria de terminar con la educación particular subvencionada. El centro está siendo expulsado de la concertación y nosotros sí podemos acogerlos para construir con ellos una mejor alternativa de progreso para Chile. Señor Alamán, si su voluntad de profundizar la democracia no está en duda y ha puesto ejemplos de cómo lo ha hecho durante distintos tiempos, ¿usted y su partido cuándo van a concretar cambios o modificaciones como por ejemplo en el sistema binominal? ¿Por qué usted, si ha liderado otras instancias, no lidera esta situación? ¿O acaso tiene razón Claudio Rego cuando lo acusó el lunes aquí mismo, en este mismo escenario, cuando le dijo que usted no coloca los votos donde pone la boca? Bueno, yo tengo una trayectoria en esta materia y le quiero decir una cosa muy importante. A veces estos procesos toman tiempo. Cuando yo era contrario a los senadores designados, a la inamovilidad de los comandantes en jefe, al Consejo de Seguridad Nacional, había mucha gente que me criticaba, pero finalmente se terminó siendo el pensamiento de la centro-derecha. Nosotros hemos coincidido en que tenemos que perfeccionar el sistema binominal. Y yo quiero realmente hacerlo, pero lo quiero hacer en primer lugar de acuerdo con la Unión Demócrata Independiente. Yo tengo una propuesta para avanzar en esta materia. Supone aumentar el número de senadores, darle 2 senadores a Arica y Parinacota, escoger 8 senadores en una circunscripción nacional y redibujar los distritos de la Cámara de Diputados sin aumentar el número de diputados y, ojo, sin perjudicar a las regiones. Todas las propuestas que se han hecho en esta materia inevitablemente terminan aumentando el número de diputados y perjudicando a las regiones. Yo pretendo que esta fórmula la discutamos con la Unión Demócrata Independiente y después busquemos un acuerdo con la concertación. Señor Longueira, lo han aludido directamente, que quiere trabajar con usted, con la UDI, por extensión, en reforma al sistema binominal. ¿La UDI está dispuesta? Yo creo que siempre debió haber sido así. Lamentablemente, Renovación Nacional emprendió aventuras con la concertación en estas modificaciones y creo que no es el camino. Creo que cuando uno parte una alianza y quiere efectivamente conseguir los cambios, tiene que hacerlo con los aliados. Así que por cierto que la UDI siempre va a estar disponible a conversar con Renovación Nacional para todos los perfeccionamientos que queramos hacer en la Constitución y por cierto en el sistema electoral. El sistema electoral es fundamental porque es finalmente lo que permite la gobernabilidad de un país. Y yo no soy neutro frente a un sistema electoral. Hay sistemas electorales que ayudan a la gobernabilidad y creo que Chile tiene que tener un sistema electoral que ayude a la gobernabilidad.
Señor Alemán, lo aludieron directamente. ¿Fue un error de Renovación Nacional emprender una aventura con la Concertación para reformar el binominal? No, Carlos Larraín tiene ciertas flexibilidades que se toma con algunas oportunidades, pero al margen de eso, yo soy partidario de que busquemos un entendimiento con la Unión Demócrata Independiente. Lo que pasa es que yo siento que Pablo tiene en esto una actitud mucho más abierta que el resto de los militantes de su partido. Ahora, yo sí creo que una conversación directa entre la democracia cristiana y Renovación Nacional en todos los temas siempre va a ser positivo para Chile. Somos dos partidos que estamos al centro político, debemos mantener un diálogo fluido, son una fuente de estabilidad para todos. Muchas gracias, señor Alemán. Bueno, vamos con la segunda pregunta del público. Les reiteramos que estas 30 personas han sido seleccionadas por Cadence Research, una empresa que, entre otras cosas, realiza todo el trabajo de campo de la encuesta CEP. Bueno, y corresponde entonces esta segunda pregunta, y tal como ocurrió al comienzo, hay que sortear, hay que elegir un número del 1 al 30 y le corresponde a usted, señor Andrés Alemán, menos el 7, porque ya sí. El 13, que es mi número de suerte, a ver si resulta. El 13, vamos a ver el 13, a ver. El 13 corresponde a don Héctor Hidalgo. Él tiene 75 años, es empresario jubilado. Don Héctor, ¿cuál es su pregunta? A ver, todos sabemos que el deporte es el mejor preventivo contra los mayores males que afligen a nuestra juventud, a la mayoría de nuestra juventud, no a todas, como ser la drogadicción, el alcoholismo, la vagancia. ¿Pretenden ustedes incentivar el deporte? No me refiero al fútbol profesional, que lo ve todo el mundo, sino que el deporte en sí, el deporte verdadero para que la juventud salga a todos estos males. Señor Alemán. Tuve suerte. El 13 era el número con el que yo jugaba en la selección chilena de rugby, por lo que algunos se ríen de esto. Por supuesto que quiero ser una persona que siga impulsando la práctica del deporte. Lo que usted ha dicho tiene toda la razón. El deporte no solamente es el mejor antídoto contra las drogas, contra las malas prácticas, contra los vicios, es una escuela de vida. Uno aprende a respetar a los adversarios, aprende a respetar las reglas del juego, se enseña el compañerismo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que, por supuesto, trabajar, como se ha hecho ahora, en el deporte de alta competencia, generando, por ejemplo, los estadios que hoy día se están generando. Pero al mismo tiempo, tenemos que hacer un esfuerzo enorme de masificación. Yo creo que lo que se ha hecho ahora, el propio programa de la primera dama, Cecilia Morel, que va de alguna forma en esa misma dirección, nos conduce y nos debe conducir a que seamos un país más sano, un país de deportistas. Y un país de deportistas es un país de gente más alegre, con más ánimo, con más optimismo, más sana. Señor Alemán, don Héctor señalaba que decía mucho más allá del fútbol, y usted habló de los estadios. Hay varios estadios que se han construido nuevos en nuestro país con una inversión millonaria durante especialmente el gobierno de la presidenta Bachelet. ¿Usted cree que esos recursos estuvieron bien invertidos o pudieron haberse invertido de otra manera? Lo que pasa es que algunos estadios quedaron más o menos nomás, pero yo le voy a decir los estadios que a mí me parecen que son extraordinarios. Hoy día estoy pensando en Cerro Navia, estoy pensando en lo que ha hecho ahí Lucho Plaza, el alcalde Miguel Becker en Temuco. Hay hoy día un tamaño de estadios pequeños con canchas sintéticas que le cambian la cara a los barrios, que permiten que las familias se reúnan, donde habían sitios seriazos, donde habían muchas veces delincuentes. Lo que hay hoy día son escuelas de fútbol entre paréntesis, también fútbol femenino. Hay que trabajar en todos los niveles, estadios grandes, estadios chicos, canchas sintéticas, que haya más horas de deporte en los colegios. Gracias. Tenemos que ser un país de deportistas. Gracias, señor Alemán. Señor Pablo Longueira, es un momento para responder a Héctor Hidalgo. ¿Cómo pretende fomentar el deporte en el país más allá del fútbol? La verdad es que si hay algo que a mí siempre me ha sorprendido es que no ha habido nunca un presidente de la República en Chile que ha asumido la importancia que tiene la infraestructura deportiva popular en Chile. He conocido el AMPA en reiteradas ocasiones en reuniones donde todos los fines de semana participan más de 2 millones de chilenos que juegan a través del AMPA en miles de canchas a lo largo de todo el país. Si hay algo que no incorporamos en este gobierno, pero fue parte del compromiso que la UDI le planteó al presidente Piñera cuando era candidato, era el gran sueño que yo siempre he tenido: hacer una obra popular de deporte en Chile de una masividad total.
Lo que nos falta en Chile es tener miles de canchas, centros deportivos que nos permitan que todos los chilenos puedan acceder a hacer deporte. La verdad es que hemos gastado mucho dinero en estadios que usamos una vez a la semana con suerte y nunca he entendido por qué no hemos hecho en Chile una infraestructura deportiva que nos permita que todos los chilenos puedan hacer deporte en el país. Esta es parte muy importante de mi programa de gobierno. Le he escuchado hartas inversiones en hartas áreas que usted quiere hacer y quiero saber si le alcanza con la plata que tiene o bien subiría algún impuesto para realizar todas las inversiones, no solo en deporte. O las empresas, por ejemplo, están al límite de lo que pueden dar sin afectar el empleo y la inversión. Mónica, lo más importante para que tengamos recursos es el crecimiento económico. Yo cuando escucho, por ejemplo, que la candidata a la Concertación le ha ofrecido a todos los chilenos educación superior gratuita, yo creo que lo importante es que los chilenos sepan, pagarle la educación gratuita al 10% de las familias de más alto ingreso en el país le cuesta a Chile, en un periodo presidencial, 3.200 millones de dólares. 3.200 millones de dólares. Eso es lo que está proponiendo la candidata a la Concertación, que le paguemos todos los chilenos la educación superior al 10% de las familias de más alto ingreso del país. Por lo tanto, tenemos muchos recursos si administramos bien el país y lo vamos a gastar precisamente en obras como la que señalé, para que todos los chilenos puedan tener una infraestructura deportiva, para que seamos un país que haga deporte todos los días. Tiempo, señor Longueira. Muy bien, así cerramos este bloque, nos vamos a ir a una pequeña pausa, al regreso más preguntas y además el tiempo de 1 minuto que disponen ambos candidatos para presentarle su propuesta al país. Continuamos en este debate que es el primero de la alianza con miras a las primarias del 30 de junio y que transmitimos en conjunto entre Canal 13 y CNN Chile. Pregunta en común, primero para el señor Andrés Salamán. Las pensiones, las AFP, son un gran problema en nuestro país, o se están presentando ya así. Los datos de la superintendencia indican que las AFP pagan casi 1 millón de pensiones y el promedio de estas no supera los 175.000 pesos y está muy lejos de lo que se prometió cuando se inauguró este sistema. ¿Comparte usted que esto se ha transformado prácticamente en una pesadilla para muchos chilenos? A ver, tenemos que mejorar sustantivamente nuestro sistema previsional. Y quiero partir por decir que el lunes pasado la candidata Bachelet señaló que una de las maneras de hacerlo era a través de una AFP estatal, cosa que no hizo durante su gobierno, pero dijo una cosa mucho peor. Dijo que lo que había que hacer era incorporar al tema de las AFP a los bancos. Y yo quiero advertir del tremendo error que eso significa. Porque por un lado se habla de concentración, pero la candidata de la Concertación quiere que el sistema previsional lo manejen los bancos, al igual que las AFP. Esa sería una pésima solución. ¿Qué hay que hacer? Primero, aumentar la cotización. La cotización hoy día es muy poco, es 10%, tiene que ser a lo menos un 13% y ese 3% lo tienen que aportar los empleadores. Segundo, tenemos que terminar con la subcotización. Eso es lo que pasa hoy día en el Estado. Hay gente que trabaja años a honorarios. ¿Eso qué significa? Que no le cotizan, que no tiene seguros de ninguna naturaleza, ni por enfermedades del trabajo, que no tiene vacaciones. En consecuencia, ahí, por cierto, que hay un gravísimo problema. En tercer lugar, más competencia en el sistema. Por ejemplo, extendiendo las licitaciones. En cuarto lugar, incentivos directos para que la gente se mantenga trabajando y extienda su periodo de jubilación. Hoy día no tiene ningún incentivo para hacerlo y el Estado debiera contribuir a eso. En resumen, mejoremos el sistema de AFP que necesita importantes correcciones. Cuando uno entra a foros, por ejemplo, en Internet, se opina mucho de esto, experiencias y personas que se están jubilando. Le leo una de una persona que se llama Ruth Villegas. Dice, las AFP cobran comisiones por administrar los fondos. Qué malos administradores son estos cara de palo. Pierden los dineros que les confiaron los afiliados y más encima hay que pagarles. Esto es un chiste cruel y nadie reclama por esto. Dentro de las propuestas, ¿usted se abriría a que en los resultados de la AFP se pudiesen compartir los riesgos? Es decir, que si le va bien a la AFP, perfecto que cobren, pero que si le va mal, entonces que compartan las pérdidas. Es un tema que ciertamente hay que estudiar porque no es tan simple cuál es el efecto que eso tendría. Pero sí le quiero decir en lo que no tengo absolutamente ninguna duda. Cuando se licitó
la cartera de los nuevos afiliados después de la última reforma previsional, se presentó una AFP que es la AFP modelo. Y lo que ella cobra es la mitad de lo que cobra el resto de la industria. Y más aún, yo estoy preocupado porque hoy día se están moviendo las personas dentro de las AFP. Y me parece que ese es un derecho que los afiliados tienen que tener. Estoy consciente que la autoridad tiene que cuidar para que en definitiva estos traslados no generen efectos adversos. Pero el principio es que tiene que haber competencia y que así como la gente tiene que poder cambiarse de ISAPRE, tiene que poder cambiarse de AFP, o como he planteado yo, en el caso de las tarjetas de crédito, tiene que poder cambiarse y juntar sus deudas sin ser prisionera ni de su tarjeta de crédito, ni de un banco, ni de un ISAPRE, ni de una AFP. Gracias, señor Alamán. Señor Longueira, le repito la pregunta, ¿el sistema previsional es un sueño, como dijeron algunos cuando fue creado, o bien es una pesadilla hoy en día para muchos chilenos? Ahora, yo creo que es importante que sepamos que la pesadilla es precisamente aquellos países que tienen sistema de reparto, porque en el debate anterior de esta semana escuchamos a algunos que quieren volver a un sistema que los europeos y muchos países desarrollados no saben qué hacer porque están quebrados. Yo quiero recordar que el sistema previsional chileno estuvo quebrado en Chile. Entonces, hemos avanzado a un sistema de FP que tenemos que hacer correcciones. Pero hay algo muy importante que tenemos que saber, porque cuando hablamos de la previsión está vinculada al empleo. Lo más importante para que tengamos buenas jubilaciones es que tengamos empleo y buenos empleos. Y esa es la diferencia de un gobierno centro-derecha. Nosotros somos capaces de generar mucho más empleo que lo que genera la concertación. Estando en recesión, nosotros hemos sido capaces de generar 800.000 nuevos empleos al país. ¿Qué es lo que evita eso? Que las personas tengan lagunas. Cuando tienen lagunas, obviamente que tienen una mala previsión. Por lo tanto, si hay algo que vamos a seguir siendo, vamos a ser el presidente del empleo. Lo más importante es que los chilenos tengan empleo. Si el problema previsional muchas veces es que la gente cuando llega a la edad de jubilar pasó por lagunas, no tuvo empleo y finalmente tiene una mala jubilación. Por lo tanto, la forma de mejorar las jubilaciones también es generando crecimiento económico, generando empleo, y ojalá esos empleos sean lo más dignos posible para que finalmente la cotización les permita tener la mejor jubilación. Pero no podemos estar hablando de sistema previsional sin hablar también de lo importante que es el empleo. Gracias, señor Longueira. Contrapregunta. Quisiera saber, cuando fue creado el sistema, el régimen militar dejó fuera a los militares, justamente. Hoy eso le cuesta al país aproximadamente 2.200 millones de dólares. ¿Qué le parece que su contendor, mientras fue ministro de Defensa, no haya cambiado radicalmente este tema, o usted tampoco hubiera hecho nada? No, yo creo que hay que separar porque la carrera militar tiene una lógica completamente distinta, es jerarquizada, por lo tanto finalmente las personas por su carrera profesional van dejando de pertenecer a la institución, por lo tanto siempre han tenido un sistema previsional distinto, pero yo creo que lo importante es que perfeccionemos los sistemas previsionales y hay mecanismos para introducir perfeccionamiento. Y una de las propuestas que voy a hacer para mejorar la jubilación es que traspasemos el 1% de lo que gastamos hoy en el seguro de desempleo, lo traspasemos a las cotizaciones, porque hoy tenemos muchos recursos que finalmente podemos cubrir precisamente el seguro de desempleo que tienen los chilenos. Sin afectar las remuneraciones podemos hacer cambios muy importantes que nos permitan que los chilenos tengan mejores jubilaciones, pero tenemos que hacerlo con seriedad para que finalmente los perfeccionamientos que hagamos le llegue finalmente a la jubilación de todos los chilenos. Gracias, señor Longueira. Bueno, ha terminado la ronda de preguntas y lo que corresponde ya casi al finalizar este debate es que cada uno de los candidatos pueden hacer en un minuto un resumen de sus ofertas y ofrecimientos y sus llamados también a los electores para estas primarias. Parte el señor Alamán. Inicié mi vida política a los 16 años, cuando Chile vivía momentos muy difíciles. Luché por la libertad y después me jugué a fondo por la democracia y por los acuerdos. He aprendido de mis partidarios y de los adversarios, de los cargos que desempeñé y, por cierto, del Ministerio de Defensa, donde aprendí a conocer las Fuerzas Armadas de cerca y ratifiqué que cuando uno tiene responsabilidades de Estado, siempre debe actuar con serenidad y con firmeza en el mando. La Concertación reniega de su pasado y quiere cambiarlo todo. Nosotros queremos seguir avanzando. Yo les pido que voten.
Humildemente creo que puedo contribuir a construir una gran mayoría, abierta no solo a Renovación y a la UDI, sino al mundo independiente y a los sectores de centro, para que juntos derrotemos a la Concertación en noviembre y sigamos construyendo un Chile mejor para todos. Muchas gracias, señor Alamán. Su minuto, señor Longueira. He dedicado 30 años de mi vida a servir a Chile. He dedicado 30 años a construir una centro-derecha popular, una centro-derecha comprometido con los más pobres de mi país, una centro-derecha popular comprometida con nuestra clase media. He sido 5 veces candidato en mi vida, en las zonas más populares del país: San Bernardo, La Pincoya, Renca, Conchalí, Huechuraba, La Pintana. Y esa centro-derecha popular que hemos construido nos permitió alcanzar el 50%, porque la derecha tradicional en Chile solo era un tercio, porque hemos tenido la capacidad de conquistar ese centro social. Quiero invitarlos a ustedes a que en esta primaria apoyemos a la centro-derecha popular, esa que está comprometida con los más pobres del país, porque esta centro-derecha popular es la que va a derrotar en noviembre a la Michelle Bachelet. Creo que es muy importante que el 30 de junio tú apoyes a la centro-derecha popular para que sigamos construyendo un Chile más justo. Gracias, señor Longueira. Queremos agradecerle a ambos candidatos que nos hayan acompañado en este debate que hemos transmitido en conjunto entre Canal 13 y CNN Chile, también al público en sus casas que nos ha visto, por supuesto al público que nos ha acompañado acá en el estudio. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por sus preguntas. Hemos tenido entonces la opinión de todos los candidatos de las primarias, hoy de la Alianza, el lunes de la nueva mayoría, y la invitación es para el 30 de junio a estas primarias presidenciales. Muchísimas gracias por su compañía. Muy buenas noches. Buenas noches.